vamos a seguir con nuestro trabajo del día de hoy. Nos vamos a buscar, bueno, habíamos hablado de David Trumbull, ¿no es cierto? Este personaje misionero norteamericano que nos entrega una serie de enseñanzas con respecto a cómo un cristiano puede ser íntegro, no solamente desde el punto de vista del ámbito religioso, sino también del ámbito secular, ¿sí? Porque él fue una persona que influyó bastante en muchos aspectos de la vida política de este país, especialmente en la segunda parte del siglo XIX. En ese aspecto, David Trumbull era un hombre muy preparado, y cuando él falleció acá en Chile, él se nacionalizó chileno, tuvo 42 años en Chile, y les contaba yo que una forma de tal vez decirle a ustedes cómo este hombre llega a muchas mentalidades del siglo XIX en Chile fue que en el Parlamento hubo un acuerdo, ya cuando él falleció, cuando se sabe de la muerte de él, hubo un acuerdo que se le iba a rendir 1 minuto de silencio, ya en homenaje a este hombre, y no solamente los parlamentarios liberales, sino que además, ¿se corre la cortina? Por favor. Bueno, ya. ¿Por ahí? ¿Estamos bien? ¿También ustedes con la cortina cerrada o la...? ¿Sí? ¿Se ve más oscurito ahora? Sí. ¿Con la cortina cerrada? Sí, pero más frío. ¿Abro? Sí. Ábrela. No. La de ella podría ser. Ah, ya. ¿Quiere llegar por ahí? Vamos a sacar el sonido, igual que el caso de aquí. Ya. Bueno, ahí vamos a ver. ¿Cómo se porten? Vamos abriendo la cortina. Sí, ya me llegó todo el sol de delante. Ya. Muy bien. Entonces, tanto los políticos conservadores como liberales, conservadores, católicos romanos, también estuvieron de acuerdo en rendirle ese minuto de homenaje y silencio, como se dice, a David Trumbull. Esto indica, obviamente, que aunque los católicos romanos lo veían a él como un adversario, casi un enemigo, igual reconocieron en él, ¿no es cierto?, su trayectoria como un hombre que lo que él quería era tener una república chilena más libre, más soberana, más democrática, y donde existiese también la libertad religiosa. Eso es lo que ellos querían, como David Trumbull y muchos de los misioneros que estaban en esa época. Ahora, uno de los objetivos que yo les decía que tenía David Trumbull cuando llega a Chile, en 1845, era predicarle a los chilenos. ¿Ya? Y en ese sentido, se va a lograr este objetivo, cuando ustedes van a la unidad sistémica número 6. La palabra de Dios se divulga en la población chilena. La primera iglesia evangélica de habla hispana en Chile, porque en ese momento, si nosotros hablamos de congregación, ¿qué página? 42. Sexta unidad sistémica. Cuando nosotros hablamos de congregaciones evangélicas de la época, eran todos extranjeros, de habla anglosajona. ¿Ya? Eso había en Copiapó, Valparaíso, Santiago, también algo había en Concepción, ¿no es cierto? Y por supuesto que acá en el sur de Chile las congregaciones alemanas, luteranas, pero que hablaban por supuesto en su propio idioma, es decir, en ese tiempo no había iglesias de habla castellana, todas eran del idioma anglosajón o germano. Entonces, aquí va a haber una fecha muy importante, que es
La primera reunión de la Iglesia Evangélica Chilena tuvo lugar el 20 de mayo de 1868. ¿Ya? Si quiere, eso ustedes lo pueden subrayar. Porque esta es una fecha muy importante en cuanto a que ahí por primera vez se va a constituir una iglesia de habla española en Chile. 20 de mayo de 1868. ¿Ya? A las 8 de la noche, en la casa del reverendo Gilbert. Ahora, aquí hay dos puntos importantes. La iglesia chilena comienza sus primeras formas de manifestación en casas particulares. Generalmente en las casas de los misioneros o pastores anglosajones, ¿ya? Porque le era muy difícil muchas veces poder tener un lugar, un templo o un espacio físico para poder desarrollar sus actividades. Recordemos que estamos hablando que aquí no había libertad religiosa. La Iglesia Católica Romana era la única oficial en Chile y solamente se podía hacer religión disidente a la Católica Romana de manera privada. En una casa, es una casa privada. Entonces podían sí ahí, ¿no es cierto?, hacer, por supuesto, algún tipo de manifestación disidente a la Iglesia Católica Romana. Entonces, en la casa del pastor Gilbert fue donde se constituyó por primera vez una iglesia evangélica. Y yo digo constitución de iglesia, no de templo. Hagamos la diferencia. Se constituye una iglesia, miembros, ¿no es cierto? Y establecen una iglesia evangélica en Chile. Posteriormente se va a hacer una inauguración del templo, es decir, del lugar físico, porque ustedes saben que templo e iglesia son distintos, ¿no es cierto? Iglesia la conformamos todos nosotros, personas, miembros o simpatizantes de una congregación. El templo es lo físico. Entonces, lo que ahí dice en este apunte es que se va a constituir una iglesia el 20 de mayo de 1868. Un poquito más abajo aparecen algunos de los miembros o integrantes de esta iglesia. Un hecho importante, no son muchos, son pocos, pero se dan cuenta ustedes que ahora empiezan a aparecer apellidos españoles: Guzmán, González, Vicencio, Tapia. ¿Se dan cuenta? Entonces de aquí en adelante ya no todos los evangélicos protestantes en Chile van a ser de apellido anglosajón o alemán. Ahora ya vemos algunos chilenitos: Tapia, González, Pérez, Machuca, empiezan a aparecer ya como parte, ¿no es cierto?, de congregaciones evangélicas. Pocos, pero igual ya es la primera hornada. Ahí ya estamos hablando de que la semilla que se había comenzado, ¿no es cierto?, a trabajar hace años atrás, empieza a germinar. Imagínense ustedes, David Trumbull llegó en 1845 y en 1868 se establece la primera iglesia evangélica de habla hispana, es decir, 1845-1868. Estamos hablando de más de 2 décadas de ser persistentes, perseverantes en la palabra. Y después de 2 décadas, recién ahí se logra formar una primera iglesia evangélica de habla hispana. ¿Qué me indica a mí eso? Como lección de vida. 1845 llega David Trumbull, 1868 constitución de una iglesia hispana en Chile. ¿Qué me indica a mí esto? ¿Algún comentario? Que germinó allí, o sea, y dio por conclusión el templo, o sea, la unidad de todos los pastores. Ya, correcto.
evangelizando Chile, Sí. llegó un momento, y por lo que yo veo, por los apellidos que entran los hermanos españoles, los chilenos aquí, porque me da la impresión que son chilenos ya, entonces ellos como que tienen un poquito más de poder y autoridad en cuanto a los lugares, como ciudadanos chilenos, ellos apoyan esta maravillosa obra que es levantar el templo, Claro. por la necesidad también de que ya los cristianos habían aumentado el número. Ya, correcto. Ahora lo otro también importante acá es que muchas veces nosotros queremos crecimientos rápidos, inmediatos. Por eso le estoy hablando, más de 2 décadas. Es como si nosotros queremos establecer una misión en una localidad, en una ciudad donde no hay obra. ¿Sí? Y estamos más de 2 décadas trabajando en ese lugar o localidad. Y no vemos ningún fruto. Y este fruto llega un poco después. ¿Sí? Más de 2 décadas de trabajo, ¿no es cierto?, para lograr, ¿no es cierto?, que un número no más allá de 10 a 11 convertidos fuesen los que conformaron esta primera iglesia evangélica de habla hispana. Es decir, aquí hay que ser paciente y perseverante, porque evidentemente quien da el crecimiento es Dios, no nosotros. ¿Qué hubiera pasado si, por ejemplo, estos misioneros tal vez no hubiesen sido perseverantes? Ya al año 1855, 1856, 1857, hubiesen visto que no había nada en cuanto a la siembra. Nadie se convertía. Tal vez lo que uno haría es ya aburrirse. Hasta aquí no nos quedo. Iré a otro lado. Pero acá no. Acá pasó mucho tiempo, pero Dios ya tenía establecido en Santiago ya una iglesia. Y de esa iglesia después van a empezar a aparecer otras iglesias más. Esta es la primera semilla evangélica en la ciudad de Santiago y posteriormente va a pasar lo mismo en Valparaíso. ¿Sí? Profe, consulta, David Cromwell, ¿y ha aprendido a hablar español? Sí, sabía hablar a la perfección. Hablaba mucho mejor que cualquier chileno. ¿Pero él llegó hablando español? Sí. ¿O acá aprendió? Él llegó ya hablando algo español. Algo. Sí, correcto. Porque cuando él tuvo la visión en Estados Unidos, ¿no es cierto?, de que Chile iba a ser el país donde él iba justamente a trabajar como misionero, inmediatamente él empezó a estudiar solo el idioma castellano. Luego, estamos asumiendo, ¿cierto?, que o no estamos asumiendo, no sé, pero esta primera congregación que se reunió fue producto de David Cromwell. David Trumbo y el pastor Wilker Gilbert. Pero no está bien, porque lo influyó, fue influenciado de cierta Por manera. supuesto, claro que sí. Porque él también viajaba a Santiago a apoyar a su colega Gilbert, ya para poder justamente también levantar una obra en Santiago, ¿ya? También Trumbull fue a Valparaíso, fue a Coquimbo, ¿ya? Entonces él apoyaba el trabajo de distintas futuras congregaciones que se podían dar entonces a través del tiempo, ¿ya? Pero claramente David Trumbull era un hombre que ya en 1868 era un chileno más. Sí. Hablaba a la perfección del idioma. Es que hay gente que tiene facilidades para hablar idiomas. David Trumbull, por ejemplo, hablaba, aparte de su lengua nativa, que era el inglés, hablaba muy bien el francés, hablaba muy bien el italiano, castellano y también hablaba el hebreo. Entonces eso sobrepasaba la media. Claro, sobrepasaba la media. Eran políglotas, como se dice. Bueno, Hoyce también. Es decir, todo, por eso yo les digo, Dios elige gente. Como también puede usarnos a uno como ignorante o como también puede usar a gente más intelectual. ¿Ya? En este caso, usó a intelectual. Cuando yo hablo de ignorante no estoy mirando a nadie, ¿no? Miro para el techo no va a contemplar. Para que no se sienten ya. Digo en general, Dios usa todo, ignorante y intelectuales. ¿Ya? Intelectuales como ustedes. ¿Ya? Para que se sientan bien. Fueron 3 años nomás de chileno que tuvo este caballero. ¿Ah? Fueron 3 años de chileno nomás que tuvo.
Entonces, Gracias. claro, un buen dato ahí. Entonces, es importante decir que David Strummer fue un hombre muy culto. Un hombre que sabía la historia de Chile, más que cualquier chileno. ¿Entienden ustedes? Porque era un hombre conocedor de la idiosincrasia del chileno. Como si lo llevaban al Congreso. Recuerden que Jesús, ¿qué cosa le decía a sus discípulos? Ustedes obviamente tienen que ser personas que tienen que conocer el entorno donde van a ir. Los misioneros deben saber dónde van a ir. Por ejemplo, Pablo es el claro ejemplo. ¿Se acuerdan ustedes cuando Pablo fue a Grecia, a Atenas, y ahí se encontró con los principales filósofos en el Areópago? ¿Ustedes saben lo que era un Areópago? ¿Ah? Claro, pero ¿qué pasaba en el Areópago? ¿Qué sucedía ahí? Los principales, ¿no es cierto?, filósofos. No cualquiera llegaba ahí. Los filósofos, uno de los grandes objetivos de vida que tenía era llegar al Areópago, porque ahí era un gran tribunal donde justamente llegaban solamente los más destacados, porque los griegos tenían otras instancias, como por ejemplo las academias, y tenían otras instancias menores donde podían también ellos expresar sus conocimientos o sus inquietudes. Pero el Areópago era lo máximo. No cualquiera llegaba. Y llegó Pablo. Y Pablo era griego, ¿no? Era griego. Pero, debido a su fama y a sus conocimientos, porque Pablo ya era un hombre muy conocido, entonces los griegos, los filósofos atenienses, lo invitaron al Areópago. Y vean ustedes lo que hizo Pablo. Porque aquí no solamente hay que entregar un sermón como corresponde, sino que además también un método como corresponde también. Él en sus observaciones, antes de ir al Areópago, en un mercado de Atenas se encontró con muchos monumentos, estatuas de dioses y de diosas. Pero él observó que había una estatua que tenía una característica, ¿cierto? ¿Cuál era esa característica? Correcto. Y cuando él empieza a hablarle a los filósofos atenienses, se empieza primero a referir por esa estatua del Dios desconocido. Entonces él dice, yo les voy a hablar de esa estatua. Pero sí, con la diferencia que yo sí conozco a ese Dios desconocido. ¿Se dan cuenta la sabiduría de Pablo por ver un hecho puntual en un mercado de Atenas? Toma esa situación para trasladarla y hablarle a los atenienses filósofos. ¿Se dan cuenta ustedes que él no fue inmediatamente al golpe diciéndole, ustedes están todos equivocados? No les dijo eso, ¿cierto? No les dijo eso. Empezó a hablarles de ese Dios desconocido. Y con eso ya empezó a lograr la atención del público. Si es uno de los mayores objetivos de una persona que va a dar una charla, una clase, mantener la atención de la gente que lo está escuchando. Después sí, empieza Pablo a hablar de la doctrina. Algunos se enojaron, otros se desentendieron y una mínima parte le creyó. Y en la vida real es así. Cuando ustedes van a presentar un sermón o una prédica, no todos van a aceptar lo que ustedes están diciendo. Pablo justamente logró que un pequeño grupo sí pudiera atenderlo y escucharlo. Y gracias a ese pequeño grupo comienza a formarse la iglesia cristiana en Atenas. ¿Pero a partir de qué? De observación de la vida cotidiana de los griegos. ¿Ya? Una estatua le sirvió como símbolo para empezar a
dialogar y conversar con los atenienses. En el caso de David Trumbull pasaba exactamente lo mismo. Cuando uno lee sus discursos, porque él era invitado al Parlamento, sí, pues, era invitado a dar discursos con respecto al tema de libertad religiosa, con respecto a qué opinaba él sobre el matrimonio civil, el registro civil. Así que era un hombre versado no solamente dentro del templo, sino que además también era invitado en el mundo secular. Y él ahí obviamente exponía desde la perspectiva cristiana qué es lo que para ellos, como evangélicos protestantes, significaba la libertad de culto y la libertad de expresión. ¿Ya? Tanto es así que el gobierno de turno le pidió a un pastor evangélico protestante de apellido Ibáñez, que también está en el apunte, que redactara el anteproyecto de ley del matrimonio civil en Chile. ¿Qué me está diciendo a mí eso? Que claramente eran hombres de Dios preparados, tanto así que el gobierno le pedía que fueran a conversar. ¿Pasa eso ahora? ¿Al año 2019? No, porque ni siquiera los evangélicos que están en el Congreso hablan ahora. Claro, si van a hablar, déjenlo en vergüenza. Sí, así que nosotros no vayan a hablar, que se queden en sus templos. Porque pasar vergüenza, ¿para qué? Ellos se venden ahora. Exactamente. Un comentario de lapidario de los calumnas, que venden a los pastores. Ay, ay, ay. Bueno, no todo. Recuerda que tiene una compañera que es voz de pastor. ¿Sí o no? Pero yo no está en el Congreso. Se está preparando para llegar al Congreso. Bueno, vamos a hablar por eso. Ya. Bueno, ahí después nos cuenta, hermana, cómo le fue a su marido en el Congreso. Ya. Entonces, David Trumbull era un hombre muy conocedor, digamos, de la historia de Chile, y era una metodología que se usaba en ese tiempo. Los seminarios teológicos norteamericanos e ingleses le enseñaban mucho a sus misioneros, futuros misioneros, si por ejemplo se iba a ir a la India, a China, a Chile, a Argentina, le enseñaban mucho de cultura general, ¿ya? De tal manera que el misionero llegaba ya conociendo realmente lo que pasaba en ese país. Entonces eran hombres estudiosos, de mucha oración y de mucho estudio de la Biblia. Entonces por eso se dice, aquí hay que aplicar el mensaje correcto, pero con el método correcto. Y cuando se habla de método, ¿qué me están diciendo a mí? Para poder aplicar un método correcto tengo que estudiar la Biblia, ¿no? Es lo que están haciendo ustedes. Así que eso que se dice que no, si dejemos nomás que esto sea como una cosa que fluya nomás, el conocimiento bíblico, no es tan así. No es tan así. Porque ya Jesús nos enseñó a nosotros muchos métodos que actualmente se usan en las universidades seculares, con otros nombres. Pero son los mismos métodos que obviamente Jesús ya usaba durante sus 3 años de ministerio, así que no hay que andar buscando metodologías, estimados alumnos, seculares. Si nosotros tenemos nuestras propias metodologías bíblicas, y como profesores, que en este caso uno lo es, y quién sabe que ustedes también puedan llegar a ser profesores de un instituto, apliquen lo que dice Jesús, nada más. Aplicándolo, por supuesto, a lo que es la realidad del año 2019. Pero no hay que andar buscando metodologías por otros lados, seculares, que algunas veces lo único que hace es confundir a la gente. ¿Ya? Bien. Después de este discurso, a la mente y corazón de cada uno de ustedes, continúo. Entonces, estamos que David Trumbull obviamente estaba trabajando fuertemente el tema de llegar con el Evangelio a los chilenos. Porque yo les decía algo en la clase pasada. En él había una visión y misión. Y eso, por favor, ustedes lo tienen que tener muy claro a la hora de terminar bien este curso.
había una visión y una misión de los evangélicos del siglo XIX. ¿De acuerdo ustedes? La visión era la visión, ¿ya? ¿Y la misión? Exactamente. Porque los pastores evangélicos protestantes anglosajones veían de que en Chile no iba a poder existir libertad religiosa si teníamos en la Constitución de 1833, en su artículo número 5, que decía que la Iglesia Católica Apostólica Romana era la oficial en Chile. Eso impedía cualquier posibilidad de que en Chile hubiese libertad religiosa, porque solamente dejaba que una sola religión oficialmente podía predicar o hacer evangelismo, y las otras quedan relegadas. En este caso, los evangélicos protestantes a modo privado, muy privado. No se podía hacer evangelismo de forma pública. Entonces, frente a eso, por eso es que la misión que tuvieron estos misioneros y pastores en Chile era que había que cambiar la Constitución política de 1833. ¿Ya? Entonces, para allá va apuntado el objetivo final de este trabajo. Pero también no había que descuidar evangelizar a los chilenos. Entonces, ahí se constituye una iglesia, ¿no es cierto? Y un año después se constituye un templo. Un año después, 1869. ¿Ya? Entonces, primero se constituye la iglesia con miembros en plena comunión y al año siguiente se construye un templo. Un templo que iba a ser construido gracias a los aportes de los hermanos norteamericanos y también de algunos empresarios que yo les hablaba en la clase pasada, que fueron muy importantes, como William, ¿ya? Y Williamson Balfour, ¿ya? Ellos van a aportar económicamente para entonces el sostenimiento no solamente de levantar templos, sino de la distribución de Biblias en Chile y en Sudamérica, ¿ya? En algún momento vamos a conversar un poquito más en detalle con respecto a esos filántropos evangélicos protestantes que hicieron mucho también para poder sostener el trabajo que hacían los pastores y los misioneros acá en nuestro país. Entonces, tenemos que, dentro de este mismo contexto, es que el día, en la página 43, el 29 de junio de 1869 se inauguró el primer templo evangélico de chilenos en Santiago con el nombre de la Santísima Trinidad. Llama la atención el nombre que le colocaron a este templo, porque parece más católico romano que evangélico protestante. ¿Ya? Yo creo que, cuando yo lo leí, creo que eso era como un anzuelo que le pusieron ahí para que la gente también con mayor facilidad se acercara. ¿O no? Buena teoría. No lo había pensado. ¿Lo había pensado, estimado? ¿Ah? No aún. Buena teoría. Vamos a estudiarla, la vamos a analizar. Vamos a ver si encontramos algunos argumentos históricos que me permitan sustentar esa teoría. Porque si hay un argumento histórico que sustente la teoría de ella, queda como aprobada. Así se crean las teorías, pues, ¿no? Una idea, pero si tenemos el sustento histórico, sociológico, entonces muchas veces se convierte ya en una cosa de verdad aseverada. Muy bien. Entonces, el nombre de la Santísima Trinidad. Aquí hay un hecho también que es muy importante, porque ya tenemos un primer templo, pero alguien se preguntará, oye, pero si no existía libertad religiosa en Chile y solamente era privado, ¿cómo le permitían tener un templo? Un templo, porque un templo ya es algo físico, pues ya es algo público. ¿Ah? ¿Cómo? ¿Cómo era que si en Chile estaba prohibido, ¿no es cierto?, que otras religiones pudieran ejercer libremente su culto, si de manera privada se le permitiese construir un templo
un templo que ya es un lugar físico, Claro, público. claro, la estructura más grande, porque me acuerdo que usted habló de Valparaíso, que había una Correcto. más chica, una anglicana. Claro. Es decir, no era el templo como nosotros conocemos ahora, ¿ya? Porque a ese templo se tuvieron que colocar una muralla, ¿no es cierto? Sí. ¿Sí? Una muralla. Sin cruz, sin campana, sin nada. Es decir, era una casa común y corriente, con una tremenda muralla, ¿ya? Pero aquí también hay otro punto importante. Porque igual se le permitía, aunque ya era una casa común y corriente, pero en definitiva se juntaban cristianos, evangélicos protestantes. Lo que pasa es lo siguiente, es que aquí ya hay un tema desde el punto de vista económico. Chile necesitaba empréstitos, plata fresca de países más desarrollados para poder trabajar su actividad comercial, minera y agrícola. ¿Ya? Entonces, Chile necesitaba tener buenas relaciones diplomáticas con, por ejemplo, Prusia, con Inglaterra, con Estados Unidos. Tanto es así que Chile, en el año de 1852, le solicita un préstamo a Inglaterra. Y el año 1855 se firma un tratado comercial entre Chile y Estados Unidos para poder potenciar las importaciones y exportaciones, porque Chile necesitaba, obviamente, ayuda extranjera para poder desarrollarse dentro del país. Minería en el norte y la agricultura en el sur. El Estado de Chile no tenía dinero, entonces tuvo que pedir préstamos. Y entre los países más confiables, porque eran países seguros económicamente, Inglaterra y Estados Unidos. Y estos dos países eran protestantes, no eran católicos, eran protestantes. Entonces, las autoridades, que yo les dije, que ya tenían una tendencia más liberal que conservadora, toleraron. Ya bueno, sí, la verdad, las cosas que esto, que autoricemos un templo protestante, nos puede traer algún problema con la Iglesia Católica Romana. Pero necesitamos esto. Entonces vamos a tolerarlo. Ya, vamos a ir a ver cómo lo hacemos. Pero bueno, la idea es que ojalá no sea un templo con la cruz, con campana. Si van a cantar, canten despacito. Todo despacito. Igual como ahora. Que me andan demandando a cada rato. Por lo molesto. Despacito. Y el día que los vecinos del lado no se dieran cuenta que adentro estaban disidentes de la Iglesia Católica Apostólica Romana. ¿Me entienden un poco la idea? Las autoridades dieron cierta tolerancia porque necesitaban estar de buena con los anglosajones, ¿ya? Entonces, frente a eso, le sirvió también a los protestantes evangélicos en Chile, pues. Todos esos tratados comerciales que firmaban, todas esas platas que venían como préstamo de Inglaterra, porque así las autoridades chilenas tenían una cierta condescendencia con los disidentes acá en nuestro país. ¿Se dan cuenta ustedes cómo se van dando las cosas? ¿Ya? Obviamente aquí tenemos la mano de Dios, accionando, viendo opciones para que ese grupo de evangélicos protestantes puedan paulatinamente comenzar entonces a predicar el Evangelio. Ya tenemos templos físicos en Chile, hace años atrás impensado, solamente en las casas se hacía, ¿no es cierto?, culto evangélico protestante. Ahora tenemos iglesias constituidas, miren el avance, tenemos templos en Santiago de Valparaíso. Tal vez para algunos puede ser insignificante, son 2 o 3, pero no, es que disculpen, estamos hablando de una época bien difícil, pues, ¿ya? Donde tenemos todo el fragor y la influencia de la Iglesia Católica Apostólica Romana, que no le gustaba para nada esos templos. Tanto es así que este templo, fue destruido en un incendio intencional. Y así muchos otros templos más que se van a levantar en Chile por incendio intencional, como se dice,
obviamente que llegaban a ser destruidos, pero nuevamente sus miembros volvieron otra vez a levantar. ¿Ya? Ahora, lo fundamental acá es decir que la llegada también de los llamados colportores, ustedes ubican esta palabra, ¿no es cierto? Lo trabajamos, los colportores, ¿no es cierto? Los que venden Biblias, se fue también masificando, especialmente de la segunda parte del siglo XIX. Ellos comenzaron a distribuir y vender más Biblias, y lo hacían de manera privada. Iban a una casa y ofrecían o regalaban una Biblia. Eso es un contacto privado. Ellos no se paraban en una plazuela con un megáfono para empezar a decirle a la gente: vengan a tal día, a tal hora, porque aquí vamos a empezar a vender o regalar Biblias, porque eso estaba prohibido. Pero sí ellos podían ir a las casas, ¿ya? Ese es un acto privado, ¿ya? Así que no había problema. Entonces ellos también empezaron a incentivar mucho el trabajo acá en Chile y también en Sudamérica, porque también acá en Chile encontraron benefactores, gente que se colocaba económicamente, que el diezmo para ellos era un 30, 40, 50%. ¿Se acuerdan que yo les hablaba en la clase pasada? Que muchas veces la polémica es el diezmo. Algunos se complican con el diezmo. Ellos no se complicaban. Ellos daban más que el diezmo. ¿Ya? El mismo Guillermo o William Birrell, ¿no es cierto? Él daba un 70, un 80% de sus ganancias mensuales para la obra. Entonces eran hombres generosos, de corazones dadivosos. Gracias a esa gente también se logró mantener la obra en Chile, porque esos colportores había que pagarles un sueldo, ¿o no? Tenían una familia que tenían que mantener, había que pagar los viajes, no solamente en Chile, sino en Perú, en Bolivia, en Argentina, porque Chile se convirtió en un centro distribuidor de la Biblia en Sudamérica. Entonces, todo eso significaba un costo, un gasto tremendo, pero siempre Dios. Exactamente. Pero le hago una clase sobre, ¿Sí? sobre lo que usted está hablando de... ¿Alguna otra teoría más? No, puede ser, ya. de lo que eran los que sostenían la obra. Sí. De esa manera. Lo que yo veo allí es de cómo ellos tuvieron la visión rápida de entender de que no servía de nada acumular bienes cuando la muerte la tenemos tan cerquita. Correcto. Y que eso nos llevaba a vivir una vida en plena comunión con Dios, pero lo importante era esparcir la palabra de Dios, Claro. poniendo todos los recursos que ellos tenían. Correcto. Y que no sacaban nada de decir, güey, para mis nietos, para mis hijos, para mis bisnietos, nada. Entonces para ellos lo más importante era la predicación de la palabra de Dios. Me parece muy bien. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Sí, ayer, por ejemplo, asistíamos a un seminario de microempresarios y hablaba, porque ellos tenían esa visión de inversión. Ya. O sea, no es el dar más no es plata perdida, Claro. sino es una inversión. Sí. Entonces, por eso es que ellos guardaban más allá de lo que a lo mejor Sí. les solicitaban. Correcto. Y hay un hecho también importante que yo les quiero hacer como alcance. Los pastores anglosajones de la época recibían ese apoyo o en dinero o en forma material. Y el dinero que ellos recibían posteriormente lo rendían. Es decir, aquí no es como que ya yo soy pastor, recibo la platita y bueno, usted considerará que yo le vaya a dar un buen uso. ¿Ya? Desde Schumburg y los pastores finalmente trabajaban con hermanos que les llevaban las cuentas, los debes y los haberes. ¿Ya? Y de esa manera también se lo entregaban a los benefactores. Es la plata que usted dio para la obra del Señor, aquí está. Clarito. Cuenta clara. ¿Ya? Para evitar cualquier problema. Como que ahora me acuerdo de una situación muy particular de unas semanas atrás. Estos problemas perfectamente se pueden evitar. Perfectamente se pueden evitar. Ya los pastores del siglo XIX lo hacían. Es decir, cuenta clara. Si la persona va a dar
5 millones de pesos, después a esa persona, obviamente se le dice que los 5 millones de pesos fueron gastados de esta manera. Y con eso se transparentaba. Ahora, los benefactores confiaban en David Trumbull, confiaban en esos pastores, pero igual estos pastores también entregaban esas cuentas para que todo saliera bien y como corresponde. De hecho, no nos olvidemos que Trumbull no era cualquier persona, también era un empresario. Ah, claro. Y de ese punto de vista, entre empresarios, ellos sabían que las cuentas tenían que estar claras. Por supuesto. De hecho, yo creo que si no hoy día que no mucho de la parte eclesiástica no tienen el tema de visión empresarial. Claro, correcto. Entonces, para ellos es normal decir algo y no Claro. rendirlo. Correcto. Pero en el caso de ellos, como empresarios, sí, creo que esa era la visión y para ellos todo Correcto. era mantener. Sí, correcto. Pero aparte de eso, estimado alumno, por ejemplo, en la iglesia al cual estamos haciendo mención, la Santísima Trinidad, ellos tenían un sistema congregacional. El pastor solamente se preocupaba de la parte espiritual. La parte administrativa, había un comité que se preocupaba de ese punto y había una especie de comisión fiscalizadora de cuentas, si es que se puede llamar así, ¿ya? Donde también veía la parte económica. Así que, en cierta manera, el pastor David Trumbull, o todos los pastores que pasaban por esas iglesias, se preocupaban de la parte espiritual. Esa era su función. Pero en la parte administrativa y económica, habían comisiones. Y en esta iglesia así funcionaba. Entonces, había una comisión fiscalizadora que, por supuesto, era la que rendía finalmente cada uno de los aportes que llegaban de estos benefactores y también, por supuesto, de los miembros de la iglesia, porque ahí se pagaba el diezmo. Se pagaba el diezmo, ¿ya? Entonces, ahí había siempre una comisión que dejaba bien claras las cuentas que llegaban justamente a la iglesia, ¿ya? Dentro del sistema que, por supuesto, ellos tenían, ¿ya? Recordemos que dentro de las iglesias cristianas tenemos dos grandes sistemas, el congregacionalista y el episcopal, ¿no es cierto? Entonces, ahí las iglesias van viendo cuál es el mejor sistema que puede tener para administrar, ¿no es cierto?, una iglesia. En este caso, las iglesias del siglo XIX, por lo menos las primeras que se crearon, de la línea presbiteriana, después viene la línea luterana, después viene la línea aliancista y la línea, en este caso, bautista, metodista también y anglicana, todos tenían ese tipo de sistema, ¿ya? Donde habían comisiones que trabajaban la parte administrativa, por ejemplo, cómo mantener en buenas condiciones el templo, para que el pastor no esté preocupado que faltaba una tabla, que había que conseguirse un martillo. Esa parte no le correspondía a él. Él estaba para la parte espiritual, ¿ya? Para cuidar las ovejas, ¿ya? Y la parte económica, había otro grupo de personas que también trabajaba en esta área, ¿ya? Entonces, todos estos dineros que llegaban eran rendidos como corresponde. De tal manera que nunca hubo, por lo menos hasta fines del siglo XIX, algún problema, algún escándalo económico dentro de las iglesias evangélicas protestantes. Siempre se trabajó en orden. Ahora, dentro del apunte también ustedes ven ahí que gracias a la difusión de la Biblia también a las sociedades bíblicas británicas y extranjeras, ¿sí? Que aparece ahí en el apunte. Y como ustedes han leído el apunte, saben cómo nace la historia de esta sociedad, ¿cierto? ¿Sí? Cómo nació esta sociedad. Muchas veces por la necesidad misma hace que nazcan organizaciones o instituciones. Esta fue la primera sociedad bíblica que hubo a nivel mundial, ¿ya? ¿Quién me puede hacer un pequeño relato de cómo nace esta sociedad bíblica británica y extranjera? Ya, por favor, no se peleen. Ya, mientras tanto voy a responderle aquí a una de las condenadas.
Estaban pidiendo clemencia. Ya. ¿Y quién va a ser designar a alguien que cuenta la historia? Los historiadores de esta clase. Que alguien cuente la historia de cómo nace la sociedad bíblica británica y extranjera. Apoyada por una fundación. Fundación. Sí, había una fundación anterior a cuando se forma la primera sociedad de... Aquí dice, se fundó la Sociedad Bíblica Británica y Extranjera que se distribuyó. Desde su fundación, dice. Ya, fundación, en cuanto a la fecha de fundación, pero no que sea 1960 una fundación. de 1.000 millones de ejemplares de la palabra de Dios. Casi 1.000 Claro, pero eso no significa que hubiese una fundación antes. Ya. Es el momento cuando se fundó. Sí. Ya. Ahí hay un hecho bien particular, porque se va a fundar frente a una necesidad de distribución de Biblia a través de una niña. Sí, jovencita. ¿Qué pasó con ella? Juntó dinero por mucho tiempo. ¿Y qué le pasó después a ella cuando fue al lugar, al punto donde supuestamente ella iba a comprar la Biblia? No había. No había. ¿Qué pasó? Lloró. Por sus mejillas corrieron 2 lágrimas. No era malo. Una por acá y otra por acá. Era continua. Se colocó triste. ¿Pero qué pasó después? ¿Siguió triste? ¿Siguió llorando a mares? ¿Qué pasó después? Bueno, le regalaron esa Biblia. Ya, correcto. Y ahí el pastor, que andaba con Biblia, se dio cuenta de la necesidad de tener una sociedad que pudiese juntar dinero para distribuir más Biblia. Entonces, a partir de esta necesidad fue que entonces se forma esta sociedad, que es la primera a nivel mundial. Por eso es importante, es la primera sociedad bíblica a nivel mundial que comienza entonces a trabajar en la distribución, no solamente venta, sino también en forma gratuita, muchas veces se regalaban, especialmente el Nuevo Testamento. ¿Ya? Entonces, estas sociedades bíblicas, británicas y extranjeras, tuvieron la particularidad de empezar a propagar el Evangelio a través de Biblia, Nuevo Testamento, y no olvidemos una cosa, tratados. Esos pequeños tratados, ¿no es cierto?, que muchas veces hemos repartido, uno más que otro, entonces también llegaba hacia la gente. ¿Y por qué yo hago esta conexión? Porque todo esto va relacionado una cosa con otra en cuanto al trabajo de los transportadores, y también hay una situación muy particular que ustedes la tienen, y avanzamos un poquito, en la página número 47. Y aquí voy a hacer la conexión de que una de estas Biblias llegó a manos de un personaje que tal vez es el más conocido personaje de la historia evangélica en Chile. Cuando uno pregunta, ¿usted me puede hablar de algún personaje de la historia evangélica de Chile? Al tiro aparece Canut. ¿Sí? Canut de Bombo. Este famoso personaje que un día, cuando estaba en Chile, estaba en un terminal ferroviario. Él no era evangélico protestante, había estado vinculado a la congregación jesuita, pero se había decepcionado, había tenido algunos problemas, y él estaba prácticamente sin religión en estos días, en cierta manera. Y estaba en el terminal de ferrocarril, junto con su esposa, y va él a botar una basura a un basurero. ¿Ya? Lo bota y encuentra un librito. Un librito. Lo saca, esta historia real, que él mismo lo cuenta, y ve que es un Nuevo Testamento, de los que nosotros conocemos. ¿Ya? Y se acordó que en España, en la ciudad donde él vivía, él
fue muy vinculado a la Iglesia Católica Apostólica Romana. Se acordaba que el sacerdote en la casa del sacerdote, obviamente, tenía una Biblia. Y una vez cuando él quiso mirarla, el sacerdote lo retó. Le dijo, no, esa Biblia tú no la lees, solamente la lee un sacerdote, como yo. Y él ahí alcanzó, obviamente, a ver algunos libros de la Biblia, entonces quedó muy impactado, y eso obviamente le llamó mucha atención. Entonces cuando él llega y empieza a abrir ese Nuevo Testamento, se da cuenta que hay algunos libritos que son los mismos que él alcanzó a leerle en el libro del sacerdote en España, Mateo, Lucas. Entonces por eso que él lo relacionó. Entonces llegan a la casa con su esposa y empiezan a leer el Nuevo Testamento. Y obviamente se sienten impactados por lo que ahí este librito decía. El punto es el siguiente: ese Nuevo Testamento está botado en el basurero. Esa parte de la historia, obviamente, hay que un poco armarla, porque los colportores, algunas veces, en su estrategia, dejaban en ciertos puntos públicos Nuevo Testamento. ¿Ya? Entonces, posiblemente, un colportor dejó algunos Nuevos Testamentos en algunos lugares de la estación, especialmente en la parte de los andenes. ¿Ya? Tal vez alguien llegó, lo miró, lo botó a la basura. Sí, porque el colportor no iba a ser el que iba a botar el Nuevo Testamento a la basura. Alguien lo botó. Pero fíjense ustedes, esta historia del caso de Canut de Bonn, llega a ese basurero, recoge ese Nuevo Testamento, lo empieza a leer, comienza a sentir en él una necesidad espiritual de saber más de este libro. Alguien, un vecino le dice, mira, ese Nuevo Testamento lo reparten los disidentes, los evangélicos protestantes, porque en ese tiempo no se llamaban todavía canutos. ¿Ya? ¿Y sabes qué? Cerca de aquí hay una congregación en Santiago, donde parece que ahí distribuye también ese tipo de Biblia. Entonces, gracias al dato que le dio ese vecino, Canut de Bonn, entonces va a esa iglesia, la Santísima Trinidad, y ahí entonces él, obviamente, logra comprarse una Biblia completa, con el Antiguo y el Nuevo Testamento. El hecho aquí significativo es que por un Nuevo Testamento en el basurero, que él lo recoge, que él lo lee, va a provocar también un tremendo cambio en la forma y en la estructura de hacer evangelismo acá en Chile. Porque sin desconocer la metodología que usaban los norteamericanos, los anglosajones, él era español. Hablaba perfectamente el idioma, igual como David Trumbull, pero los demás pastores no mucho. Les costaba un poco hablar el castellano, pero Trumbull no un problema. Y él era un hombre muy fogoso, muy histriónico. Y empieza, él, cuando recibe el Espíritu Santo, empieza a predicar. Con mucha fogosidad, con mucho ánimo, entusiasmo. Él era un hombre que tenía palabras fáciles para que la gente lo entendiera. Entonces eso también va a provocar un gran cambio en la manera y la forma de entregar el Evangelio a otros. Y un punto importante, una cosa que la Iglesia Católica Apostólica Romana le complicaba pero al máximo. Él había sido católico romano, de la orden jesuita. ¿Me entienden ustedes? Es decir, había sido parte de ello, de la iglesia oficial. Y ahora estaba en la vereda del frente. Entonces, ¿cómo un sacerdote católico le podía explicar eso a un feligrés? Si después se sabía, cuando ya Canut de Bonn empezó a hacerse famoso por sus predicaciones, ya se sabía que la historia de él estaba vinculada con una orden y más encima Jesús.
jesuita. La orden jesuita es como los boinas negras de la Iglesia Católica Apostólica Romana. No cualquiera llega ahí. Son gente con harta cabeza, inteligentes, astutos, sabios. ¿Ya? Los jesuitas han sido los que han sostenido verdaderamente a la Iglesia Católica Apostólica Romana. Tanto así que otras congregaciones como franciscanos, mercenarios, etc., envidian a los jesuitas. Y las relaciones con las otras órdenes religiosas católicas romanas son muy buenas. Sí, obviamente colocamos ahí a los jesuitas. Entonces, vemos que Carlos de Bonn venía con un pasado católico romano. Dentro de eso también tuvo una situación media complicada, porque cuando él empieza a predicar el Evangelio, tiene una situación espiritual media compleja, deja un poco la Biblia, pero después vuelve otra vez a retomarla. ¿Y quiénes fueron sus guías espirituales? Uno de ellos fue David Strummer. Él fue el primero que lo empieza a encaminar en la senda de Jesucristo. ¿Ya? Y de ahí él entonces, después con el tiempo, se fortalece mucho más y llega a ser el predicador más famoso del siglo XIX en el ámbito evangélico protestante. Pero el hombre pasó por muchas vicisitudes, muchas situaciones complejas. ¿Sí, Tim? No, una historia del margen. ¿Ya? Tengo una conocida que es amiga de la tataranieta de... Ah, ya. Se avergüenza completamente. Se avergüenza de su tatarabuelo. Ya. Se avergüenza de los evangélicos. Ya. Increíble, ¿eh? Ella está vivista y coleando. Sí, está en Valparaíso. Ah, ya. ¿Acá no son o no? No, la tataranieta está en Valparaíso. Ah, no parece, ya. Ya. Bueno, hay descendientes de Carlos de Bonn. ¿Ya? En La Serena, ya en Coquimbo, tenemos algunos descendientes, y para un poco equiparar la historia, asisten a iglesias evangélicas. Bueno, al final de todo era mi Señor, ¿no? De todo era mi Señor. Pero, claro, es como en el caso de uno que lo que uno señala es que no nos avergoncemos que nos digan canutos. Claro, porque muchas veces hay gente que se incomoda dentro de la iglesia que le digan canuto, hasta lo toman como una cosa ofensiva, ¿ya? Pero cuando uno ve la vida de Juan Bautista Cano de Bonn, yo creo que más que sentirnos avergonzados, tenemos que sentirnos orgullosos que nos digan canuto, porque realmente fue un hombre que pasó cualquier cantidad de problemas y tribulaciones. En el apunte aparece lo que se puede colocar en un apunte. Lo más suavecito: ladrón, asesino, lobo, renegado, salvaje. Una vez alguien me dijo, parece que le están pasando lista a nuestros diputados y senadores. Un alumno tiró la talla. Oiga, parece que están pasándole lista a los senadores y diputados de este país. Ladrón, asesino, lobo, renegado, salvaje. Bueno, están más o menos parecidos. Entonces, vemos nosotros que esto eran muchas de las cosas que se le decía a él en la calle, cuando él iba a predicar, ¿ya? Pero además, no solamente él se vio perjudicado, sino también su familia, que también lo atacaban verbal y físicamente. Él tuvo que en varias oportunidades cambiar a sus hijos de los liceos donde estaba, porque evidentemente cuando sabían que era hijo del canuto, obviamente había lo que se llama ahora el exacta. Para que ustedes vean que no es un término de ahora, no. Siempre había. ¿Ya? Entonces, en cierta manera, ahí vemos cómo este hombre tuvo que afrontar una serie de situaciones y complicaciones. Pero miren... Pero este era todo incentivado también por la misma iglesia. Ah, por supuesto, la Iglesia Católica Apostólica Romana no le perdonaba a él que siendo católico romano ahora estaba en la vereda del frente. No se lo perdonaba, ¿ya?
Bueno, en el pie de página número 23 de la página 48, ahí aparece, ¿no es cierto?, cuando él dice: al caminar por las calles siendo una mezcla de alegría, pena y tristeza, al ver lo que ocurre, como la gente se precipita a sus puertas y grita. Ahora, hay un hecho que también es muy importante, que también está dentro de la historia de Carlos de Beaumont. ¿Cómo él respondía a esta, entre comillas, alabanza que le hacían a su persona? Nunca respondió, siempre fue pacífico en eso. En forma pacífica. Respondía, ¿no es cierto?, de una manera cristiana, sin precipitarse y tampoco yéndose un poco menos que a las manos contra sus detractores. Aparte eran bastante también, así que mal le hubiese ido si hubiera querido irse a las manos. Pero en todo caso igual, él dentro, ¿no es cierto?, de su mansedumbre que tenía, dentro de su paciencia, siempre tuvo una respuesta cristiana y bíblica. Cuando él fue detenido varias veces por predicar el Evangelio, incluso dentro de casa de personas, contraviniendo la ley, y yo podía predicar dentro de las casas, de forma privada, pero era tanto el ataque, el hostigamiento que se le hacía a este hombre, que algunas veces lo detenían porque estaba predicando dentro de casas de personas, ¿ya? Él, cuando fue detenido, nunca, en ninguno de los partes policiales, aparece que él agredió verbalmente a una persona. Nunca. Solamente que estaba transgrediendo una ley que dice que él no podía predicar, pero ahí está el problema también. Porque él predicaba adentro del recinto. Y cuando lo hacía en la calle, lo hacía en una conversación normal con cualquier persona. Porque él sabía que había una ley que eso lo prohibía. ¿Ya? Sin embargo, en las localidades más pequeñas, donde el juez o el jefe de la policía eran de tendencia liberal, ahí sí hay que decir, él empezó a predicar en la calle, en las avenidas. Por eso es que se dice que fue el primer predicador evangélico protestante que empezó a predicar en las calles y en las avenidas, pero de ciertas localidades, en ciertos lugares, donde él iba a estar seguro que no lo iban a detener. Su mensaje cristocéntrico, porque él predicaba de Cristo y predicaba obviamente de cómo el hombre o la mujer, si no seguía los caminos de Jesús, obviamente estaba condenado a la perdición eterna, y así lo decía, de esa manera, sin, digamos, disfrazar mucho las frases, llevó a que muchas personas se convirtieran al cristianismo, ¿ya? Y de ahí también se empezó a formar muchas iglesias, en San Felipe, en Coquimbo, en La Serena, al sur de Chile. Y era tan convincente este hombre, una palabra, una labia que realmente llegaba a dar gusto escucharlo, porque también él sacaba muchas cosas de la contingencia diaria, situaciones propias del ciudadano o de la persona, él entonces las llevaba después a la interpretación bíblica. Igual como justamente lo hacía Pablo y muchos importantes apóstoles y predicadores de la palabra. Fue tanto así que en la página 49, en el primer párrafo, miren lo que dice: sus fervorosas y vibrantes prédicas cristocéntricas permitieron que una significativa cantidad de personas se convirtieran a la fe evangélica, como fue el caso del sacerdote capuchino de origen italiano Zaccaria Angeli, lo que provocó un gran revuelo en Santiago. Angeli acompañó a Calvin en su labor proselitista, atrayendo a gran cantidad de personas a sus predicaciones, la mayoría de las cuales iban motivadas por la curiosidad de ver predicar la fe a un ex sacerdote católico. Es decir, lograr convertir a un sacerdote católico, apostólico y romano es tremendamente difícil, pero no imposible. Ante Dios no es imposible. ¿Alguno de ustedes ha logrado ese objetivo? Si me dicen que sí, aprueban inmediatamente la candidatura. Yo hablo con el director del instituto para que le dé inmediatamente el cartón diplomático. Sí. ¿A usted ya? Yo tuve una experiencia desde muy niña. Yo quise buscar la parte espiritual. ¿Ya? Estuve buscando. ¿Sí? Yo me
antiguamente uno no podía pasar por ningún santo, que no tenía que, y cada vez que me pillaban, castigada. Estaba en primero básico, no me imagino, Ya la castigaban ya en primero básico. ¿Sabes? Entonces, pero después cuando ya era más joven, ¿Te siguieron castigando? sí, también. Ah, ya. Resulta que ahí uno ya empieza a ver otras cosas. Ah, claro. Yo quise ser monjita. Me Ah, encanta la espiritualidad. Sí. Empecé a hacer todo esos trabajos que hace la Iglesia Católica y nada de eso me Ya. llenaba. ya, Entonces dije yo, no, esto no es lo que yo quiero. Ya. Hay que encontrar al Señor verdaderamente. ya. Entonces yo por ahí creo yo de que muchos de los católicos curas que hay que después se vuelven al cristianismo evangélico es porque no han encontrado realmente ahí adentro esa verdadera pasión por Sí, Cristo. correcto. Eso es lo que yo Claro. pienso, porque Sí. uno busca la espiritualidad Claro, sí. y no, eso no llena, Correcto. no cambia. Claro, hay muchos sacerdotes que buscan eso, ¿no? Hay algunos que lo encuentran, pero cuando lo encuentran se dan, no sé, Sorprendido. lo encuentran y como que les asustan, Sí. porque eso significa que muchas veces tienen que abandonar muchos hábitos y formas propias del católico romano, ¿no es cierto? Y que son de privilegio en Chile. Pero hay otros que son más valientes, que encuentran a Dios y toman la decisión y siguen el camino. En este caso, Angeli fue así, ¿ya? Un sacerdote capuchino que no era cualquier sacerdote capuchino. Él había estado a cargo de algunos conventos capuchinos, ¿ya? Como director. Entonces, cuando se produce esa conversión verdadera de este hombre, realmente va a provocar una tremenda conmoción. Es decir, 2 católicos romanos predicando. Carlos de Bonn y ahora este sacerdote capuchino. Entonces, la idea acá, estimados alumnos, es que tenemos que ver la dimensión de lo que estamos hablando. Se está llegando a situaciones donde estos predicadores llegaban directamente al corazón de muchos sacerdotes y de mucha gente católica romana. Es más, prácticamente cuando nosotros leemos los nombres de estos primeros chilenos, ellos eran católicos romanos, formados dentro de una familia católica romana. Se habían ahora transformado al Evangelio. Y en este caso también tenemos, en este caso, el capuchino, que llega también a, no solamente él, a predicar el Evangelio, sino que además, después, con el tiempo, en Santiago, se le encarga de formar una iglesia. Lo que actualmente es la comuna de Ñuñoa. ¿Ya? Ahí tenemos después a este ex sacerdote en una congregación presbiteriana. Es decir, para que ustedes vean que no solamente fue una conversión, sino que después él comenzó también a predicar el Evangelio. Con todo lo que significaba eso, ¿no? Su familia, obviamente una familia católica apostólica romana, viendo que uno de sus familiares se convertía a la religión hereje. Era realmente una cosa fuerte, no era fácil, ¿no es cierto?, que también la familia entendiera ese cambio, esa transformación que evidentemente estaban demostrando estos hombres. Entonces, acá se llegaba al corazón mismo de los adversarios y los enemigos de la religión cristiana protestante evangélica. ¿Ya? Entonces, por eso que es bastante significativo lo que pasa acá con Zacarías Angeli. ¿Algún comentario? ¿Algún comentario con respecto a esto último? En la página 48, ustedes lo que leen ahí también, a propósito del Canon de Pons. Cuando turbas de personas de todas clases sociales, en que figuraban hombres y mujeres, ignorantes y relativamente ilustrados, asaltaron a pedradas y con sinnúmero de injurias la casa particular que el pastor protestante celebraba sus oficios, según su rito religioso. ¿Ya? Aquí vemos que en ningún momento dejaban tranquilo a Carlos de Bonn, ni siquiera en su casa. Entonces, de una u otra manera, vemos cómo fue un hombre que estuvo permanentemente en tensión, permanentemente en tensión. Y eso, por supuesto, también podía en él
tener tal vez un paso en falso, que es lo que querían sus adversarios, que tuviese un paso en falso, que dijera algo indebido, que reaccionara físicamente en contra de quienes estaban, ¿no es cierto?, agrediéndolo. Eso es lo que provocaban estas turbas, provocar al otro. Pero Juan Bautista Cano de Pons siempre mantuvo una integridad y una tranquilidad que solamente Dios da en ese tipo de circunstancias y situaciones. ¿Una última pregunta? Sí, sí. ¿Juan Bautista, ese nombre era original de él o se cambió? Juan Bautista era su nombre original. Canut de Pons, lo que pasa es que Canut es un nombre mezcla entre francés y español, ¿ya? Pero después la familia se colocó con el nombre de Canut, ¿ya? Porque sus abuelos eran franceses, ¿ya? Entonces están justo en el límite entre Francia y España. Pero ese fue, digamos, el nombre que desde sus padres ya él venía diciendo, Canut de Pons, que es un solo apellido, ¿eh? No son dos apellidos, es un solo apellido, Canut de Pons. La impresión que Juan Bautista fue la que él se lo colocó. Claro. El ímpetu, digamos, de su Sí, la verdad las cosas que los padres de... Sí, buena interpretación, porque los padres de Canut de Pons eran católicos romanos. Y le colocaron Juan Bautista, claro. Entonces como que ya ese nombre evidentemente tenía, parece un designio en lo que iba a pasar en este caso más adelante. ¿Ya? Muy bien pues. Son las 2:30, creo que es una hora suficiente para ya irnos retirando. Les agradezco su atención y el próximo sábado les entrego sus cosas. Se las voy a entregar con la porta.